Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a recorrer uno de esos concejos donde el hombre se esforzaba por sacar el carbón a la luz. Uno de esos concejos plenos de naturaleza y paisajes. Esto es, sin olvidar su gran historia y, por supuesto, su buena gastronomía. Hoy vamos a recorrer y conocer más a fondo el concejo de La Viana. La Viana es un concejo situado en la zona central de Asturias, con indudables y abundantes atractivos paisajísticos. El municipio está integrado en la cuenca hullera del Nalón, aunque parte de su superficie está ubicada en la zona alta del río. El río Nalón cruza todo el concejo, siendo en Pola de la Viana donde logra su mayor extensión. Sus afluentes más importantes son el Sierra, la Pontona, el Soto, Villoria y Remontán. Su relieve, típico de valles y cordales, tiene altitudes máximas en el Picu Tres Concejos de más de 1000 metros. Hacia el este, su disposición es más compleja, destacando los montes de Peñamea, el Picu La Forca de más de 1580 metros, la Peña, la Chamoca o la Triguera de más de 1290 metros, ofreciendo al caminante bellos y agrestes paisajes. El concejo de La Viana posee una superficie de más de 130 kilómetros cuadrados, con una población que superan los 15.000 habitantes. Está dividido en 8 parroquias como El Condado, Entralgo, Tolivia, Carrio, entre otros, y por supuesto, su capital, Pola de la Viana. El concejo limita al norte con el municipio de Vimenes y Piloña. Al sur Ayer pone sus lindes, al este Sobrescobio lo abraza y al oeste San Martín del Rey Aurelio y Mieres lo demarcan. El carácter afable de su paisanaje hacen de él un lugar muy atractivo. También su historia, sus paisajes y, por supuesto, su gastronomía. Tradicionalmente ha sido un concejo agrícola y ganadero. Hoy está plenamente industrializado, avanzando en sus sectores secundarios y terciarios, siendo la industria minera la aventajada. En Pola de la Viana se realiza semanalmente un mercado todos los jueves. Lo curioso de esto es que este mercado se lleva realizando desde 1786. Las primeras muestras prehistóricas datan de la Edad del Bronce, como son los túmulos megalíticos de La Baiga y Callacete, así también como las hachas encontradas en Villoria y Tiraña. De su época castreña se tienen algunos restos como el castro del Cercu, el Prau de Castiello y la Corona en Borones. Estos castros parecen ser atribuidos a la Edad de Hierro, pero no tienen una datación fija por su falta de excavación. De la época romana hay noticias poco fidedignas, aunque hay estructuras como el puente de Villoria o el torreón del Condado que los sitúan en esa época. Estudios actuales más claramente los llevan a la época del medievo. Estudios mucho más recientes han descubierto una ruta romana que atravesaba todo el valle del Nalón hacia el puerto de Tarna. La primera referencia escrita que hay del concejo es una donación realizada por Ordoño I a San Salvador de Oviedo en el año 857. También existe una demarcación denominada Flaviana, cuyos representantes acuden al concilio de Oviedo en 1115. Durante el siglo XIV, la zona del Nalón sufre un cambio en su ordenación territorial y urbanística, pues todas sus zonas se ven dotadas de un centro administrativo. La Puebla que jerarquizaba el concejo parece ser de 1344, pero algunos estudiosos afirman que Pola de la Viana fue fundada en el siglo XIII. En el siglo XIV la situación del concejo de La Viana continuaba con cotos que escapaban de la jurisdicción. Estos eran los cotos de San Vicente y de Villoria, que mantendrían una estructura rural y ganadera, teniendo que pagar el diezmo a sus señores y vivir bajo su jurisdicción, marcada por el despotismo. Con la desamortización de Felipe II, algunos cotos son redimidos, como el coto de Entralgo. Sin embargo, otros no pueden escapar de las manos de sus señores, como pasó con el coto de Tiraña. El año 1890 será una fecha clave en la historia del concejo,
Al iniciarse las explotaciones mineras, modificarían radicalmente la vida y costumbres de los habitantes de esta tierra, con el paso de una economía agraria a otra netamente industrializada y la consiguiente dinamización social, a través de los movimientos obreros en los que las gentes de la Viana tuvieron una participación destacada. En el enfrentamiento fratricida iniciado en 1936 se sucedieron hechos tan terribles como los ocurridos en el Pozo de Funeres, una sima natural situada en la ladera de Peñamayor que da hacia la Viana. Bueno, pues para conocer mejor la Viana, lo mejor es hablar con el alcalde en funciones, Adrián Barbón. Hola, buenos días, Adrián. Buenos días. Oye, ¿cómo llega el concejo de la Viana a los ojos del alcalde? Bueno, yo creo que más que a los ojos del alcalde, a los ojos de cualquier lavianés, el concejo de la Viana es un concejo vivo. Sobre todo se ve, hoy estáis en un día de mercado, que es lo más tradicional, porque tenemos un mercado desde hace siglos, o sea que esto ya y se sigue manteniendo. Es un concejo muy vivo, ¿no? La gente aquí vive la Viana, la vive en la calle, la vive con sus amigos, la vive participando en las actividades que se hacen, las vive pues eso, en los mercados, la vive haciendo turismo, la vive trayendo amigos. Se vive intensamente, ¿no?, la Viana. Entonces, a los ojos de la Viana, la verdad es que los lavianenses nos sentimos muy orgullosos de donde vivimos y nos sentimos muy orgullosos para venderlo hacia los demás, ¿no? Y eso es lo importante, que no queremos que la Viana nos la quedemos nosotros, que sea algo estanco, cerrado, que impida que otros lo visiten, sino todo lo contrario, los lavianeses animan a la gente a que venga. Bueno, una vez que estamos en la Viana, lo mejor es llegarnos hasta el centro de interpretación de la casa natal de Palacio Valdés y vamos a hablar con Paco Trinidad, ¿verdad? Sí. Paco Trinidad, escritor. Escritor. Oye, Paco, cuando llegues aquí, ¿qué es lo más emblemático de este Palacio Valdés, de esta aldea perdida, de esta Arcadia? Hombre, lo más emblemático de la Viana, lo más emblemático que podemos buscar en Palacio Valdés es el lugar y es la gente. Pero ya si entramos en materia literaria, yo creo que en esta casa lo que hay que respirar es el espíritu de Palacio Valdés, lo que hay que respirar es el acento que hemos puesto en todos los objetos y en todas las lecturas que vamos sugiriendo a través de las paredes, el acento en el espíritu que Palacio Valdés nos legó. Palacio Valdés es el escritor asturiano, uno de los escritores asturianos más importantes, el escritor de la Viana más importante de todos los siglos, lógicamente, y es el que ha llevado la voz de Asturias y la voz de la Viana a más lugares del mundo. Ha sido el escritor asturiano más traducido en todo el mundo y nos ha llevado a todas partes del mundo a través de ese acento que nosotros queremos rescatar en esta casa. Bueno, necesidades, hay que decir que en los últimos años se ve un incremento, porque el paisaje ya se ve, tenemos un paisaje casi idílico que describía Armando Palacio Valdés en La aldea perdida, ¿no? Y eso está ahí. Pero había unas necesidades, evidentemente, por ejemplo, de alojamiento. No había un alojamiento en los últimos años, sin embargo, se ha incrementado sustancialmente y de hecho, en este mes se han abierto unos 2 hoteles aquí en el municipio de La Viana y están en previsión de abrir otros 4, lo cual representa pues esa visión, ¿no?, de esa La Viana que se abre. Junto a ello, hay un sinfín ya de casas rurales, de apartahoteles, empieza a emerger pues un turismo rural muy cercano a la gente, lo cual demuestra, bueno, pues que somos acogedores, ¿no? Pero si La Viana ha tenido algo que siempre lo hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, es el tema gastronómico. Es decir, en la Viana se come muy bien y yo animaría a la gente a eso, a que venga a la Viana a comer, que pruebe lo que es nuestra comida típica, ya no solo el cabrito con patatino, sino también todo el tipo de repostería que tenemos. El Bartolo es nuestro postre típico también, porque en la Viana se come bien, nos gusta comer bien a los lavianeses. Él era un hombre enamorado, pero no de las Asturias de antes, sino de las Asturias de su tiempo. De su tiempo. Sí. Él escribió La aldea perdida en 1903 y rescata las Asturias de su tiempo, rescata las tensiones de su tiempo y nos lega reflexiones para el futuro que hoy todavía están en boga. Hoy La aldea perdida es una novela que se lee con gusto, pero que se lee sobre todo con interés, porque no es solamente un paño de época, una especie de cañamazo donde se proyectan escenas en sepia, sino que es una reflexión de nuestro presente. Todo aquello que se describe en La aldea perdida, que es la irrupción de la minería en este valle del Nalón, hoy lo estamos viviendo en el reverso de la moneda. Hoy se acaba la minería y hoy estamos dando otro paso en este tranco del futuro, que él era lo que nos legaba y lo que nos hacía reflexionar sobre ello. Hombre, hay que tener en cuenta que la Viana está enclavada en la comarca minera asturiana, es decir, una comarca que ha sufrido un proceso de crisis industrial impresionante, ¿no?
Pero sin embargo yo siempre digo que hay que mirar al futuro con ilusión. Yo creo que el sector turístico va a ser un sector importantísimo en el desarrollo económico de la Viana. De hecho ya lo es. Hay mucha gente que se dedica al sector de hostelería, por ejemplo, que vive, gente que trabaja en este sector, y yo creo que es un sector emergente. Si me preguntaras si esto va a dar respuesta a la demanda laboral, yo diría que posiblemente no. Es imposible que se sustituya todo el trabajo que había del término industrial, de la mina, relacionado con la mina, que esto se sustituya por el turismo. Pero sin embargo sí que estoy convencido que va a ser uno de los sectores más importantes. La Viana además es un centro, está en el centro mismo del valle, es un centro engranaje, es una bisagra. ¿Es una bisagra entre qué? Entre el mundo rural, lo que es el Alto Nalón, lo que es Redes, el Parque Natural de Redes, somos la puerta de Redes, y lo que es el término más urbano, lo que es Langreo y San Martín. Por tanto, además, la Viana tiene esa suerte, ese privilegio, que yo creo que va a posibilitar pues, que el sector turístico además aquí tenga más importancia. ¿Cuántas estancias tenemos aquí y en qué se diferencia cada estancia? Hay varias estancias, pero si lo has visto bien, si has visto bien cómo está diseñado, lo que hemos hecho ha sido un circuito, con lo cual no hay una separación estanca entre ambientes. Entonces hay 3 ambientes principales. El ambiente de la vida y de la obra de Palacio Valdés, que tenemos 3 salas. El ambiente de esta sala en la que nos hallamos ahora, que llamamos Sala de Sala y Demetria, de Nolo y Demetria, que son los personajes de la aldea perdida y que pretenden de alguna forma reflejar el mundo rural que anida en la aldea perdida, y la sala contigua a esta, que es la sala de la minería, con lo cual estamos marcando la diferencia entre esos 2 mundos, el mundo rural que terminaba cuando se escribía La aldea perdida y el mundo de la minería que empezaba entonces y ahora termina. Y a continuación, ya como colofón de la casa, se traza una panorámica de lo que fue la Viana hacia 1800 y lo que es la Viana en la actualidad, con una evolución demográfica y una evolución urbanística que se refleja en la sala. Paco, no te queremos molestar más, que sabemos que andes apurado. Muchas gracias por estar con nosotros en Miradas de Asturias y bueno, que vengan esta gente a ver y a respirar el ambiente de esa Arcadia de la cual hablaba don Armando, que yo creo que está aquí como gracias. Más duradera. Sí, gracias a vosotros. Buenos días, Evaristo. Buenos días. Oye, artesano aquí en el condado, en la Viana, y es un artesano que lleva ebanistería más que carpintero, ¿verdad? Bueno, sí, entra todo ya. Algo que tenías preparado pues para doña Leticia y Felipe. Sí. Coméntame, ¿cómo surge eso de decir voy a hacer esta cama? Bueno, pues todo eso tiene salido entre amigos, entre compañeros, de darlo de regalo de boda al príncipe y a la princesa de aquí del concejo de la Viana, para que lo entregase el alcalde de la Viana. Oye, ¿y entonces qué pasó que quedó así sin...? Tuve un accidente y no se pudo terminar. Bueno, yo tengo una imagen que nunca se me olvida, que es yo vivo aquí en La Pola, yo nací en Pola de la Viana, pero desde casa de mi abuelita, donde yo además viví siempre con ella, hay una imagen que se ve desde su ventana, que es un tercero, es un piso alto, que es Peñamea, ¿no? Nuestra imagen más, yo siempre digo, representativa de lo que somos los lavianeses, es esa cumbre, es Peñamea, esa imagen fuerte, ¿no? de esa laviana, pero que abre en valle, es decir, que está ahí, que emerge y tal. Y eso es un recuerdo que tengo siempre, desde muy guaje, siempre me encantaba quedarme mirando a Peñamea, y es algo que además lo recuerdan en casa muchísimo, y se ve desde mi casa. De hecho, cuando voy a casa de mi abuela siempre me gusta mirar a Peñamea. Peñamea, de hecho, cuando viajo, y por temas de trabajo y temas políticos, pues me toca viajar mucho, cuando vengo a la Viana, lo que más me encanta es, al pasar Barredos, que se abre ese valle y se ve Peñamea, ¿no? Es como si te dieran la bienvenida a casa. ¿Los artesanos tenéis ayudes para tirar para adelante o...? No, que yo sepa no. No, los años que llevo en ello y nunca estuve... ¿Nunca hubo ayudas? No, nunca hubo ayudas sobre esto. Sí, porque hay cosas aquí en el pueblo que no se corrigen y no hay ni alcaldes, ni ayuntamientos, ni concejales, ni nada. Hay cosas aquí que, vamos, ya va siendo hora que se arreglan y como si nada. Está el puente este de aquí, que tiene solamente 20 centímetros de altura,
los años que hay que pasan los sin barandilla de seguridad, los críos subiendo para arriba y para abajo y pasan de todo en cantidad y por la vía rápida. Hace años ya que tenía solicitado aquí la escuela esta para comprarla y sí, me dijeron primero que sí, uno que ya se murió, Américo, que ya hablaría entre los concejales y el alcalde y demás, que bueno, primero era para esto que para otra cosa. Y de la noche a la mañana cuando salimos ahí estaba la escuela tirada. No atienden nada más que para lo de ellos. Igual que los concejales de primero, alcaldes de primero, solamente se metían para hacer lo de ellos. Pues Evaristo, yo agradecerte que estés con nosotros en Mirades de Asturias. Vamos a seguir peleando para que aquí Asturias siga siendo tan guapa como siempre y por lo menos, bueno, eso, que nos den aquello que necesitamos para que mantengamos las cosas en Asturias. Muchas gracias, Evaristo. Vale, muy bien. Bueno, ahora estamos con Leticia González, tesorera de la Asociación de Mujeres El Peñón de la Casona. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿cómo surge esto de hacer cursos y formar dentro de aquí del condado? Pues decir, oye, vamos a asociar aquí todos juntos a hacer cursos como este de patchwork. De otros muchos, sí. ¿Como cuáles? Tenemos muchos, tenemos plata, tenemos cuero, baile de salón. Y un poco hacer actividades. Para que las mujeres tengamos en que venir a pasar un ratín, unes con otros y de paso pues hacer estas cosas. Como si no tuvierais bastante trabajo. Bueno, pero un poco de relax entre nosotros pues también bien. Medios de comunicación, o sea, transporte, sí. Que no hay muchos. No, para eso de coger y bajar, hacer un curso y subir y... Hay que pediros. Bueno, estamos fartucas de pedir de todo, pero no nos fa mucho caso, la verdad. Tenemos que ir para casa por la noche con linternes, porque los cursos acaben muy tarde. Pero ¿y el alumbrado público? Bueno, pues desde ahí hasta la escuela no tenemos alumbrado, entonces los cursos por el invierno cuando acaben a las 8, a las 6:30 ya está de noche, entonces con lucines y cosas así. Bueno, estamos en un nuevo concejo, vamos a invadir una nueva cocina, esta vez vamos al concejo de La Viana, vamos hasta Entralgo y vamos a la casona de Entralgo a hablar con Ángel, que de esto de la cocina en La Viana sabe un cacho. Venid conmigo. Hola, buenos días, Ángel, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿qué se come dentro del concejo de La Viana? En La Viana comemos un poco casi de todo, pero bueno, el plato estrella de La Viana y el cabrito con patatinos, que es con lo que hacemos la fiesta gastronómica, allá por marzo, y el cordero a la estaca, y bueno, como podéis ver, un poco de todo. Intentamos nosotros, por lo menos en esta casa, que sea una cocina un poco de siempre, un poco casera, pero bueno, también hay que innovar de vez en cuando. O sea, una de las cosas más, digamos, también estrella y eso, que lleve la cocina, como digo yo, de la abuela, que siempre lo estoy buscando, la cocina tradicional. Siempre, sí, que lleve lo que no se pasa y lo que, bueno, generalmente la gente más agradece. Porque les modes pasen, lo de siempre no, queda. Lo de siempre queda, perdura. Oye, siempre que, como digo yo, llega el oso por la cocina, tienen algo preparado. ¿Qué vamos a ver hoy para comer? Para comer tenemos aquí preparado un poco de un arroz caldoso, que un plato que aquí funciona bastante bien en nuestra casa, una paella jugosa, vamos a llamarlo así, porque no hace falta tampoco comerla con cuchara, que se puede ver por aquí. Y el plato estrella, que tenemos aquí un poquitín para degustar, que es el cabrito con patatinos. Vale. Yo creo que ya bueno, ya si queréis también tenemos por ahí alguna cocina más preparada, pero bueno, eso ya vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Como estamos a media mañana y hay mucho que hacer, voy a dejaros un momentín y ya lo veremos después en plata. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Venga, Ángel, hasta ahora. Hasta luego.
yo me dirijo a la gente, a la gente que nos vea, que nos escuche, para que, por mucho que yo pudiera decir, ¿no?, todo lo que dijera sería poco para vender la Viana. Es decir, todo lo que yo dijera de la Viana en positivo sería poco para que conocieran a la Viana. Y hay una cosa importantísima de la Viana, que son sus ciudadanos, son los lavianeses, somos los lavianeses. Entonces, yo creo que lo más importante en ese sentido es eso, perfectamente, es precisamente eso, que la gente venga, porque se van a encontrar muy a gusto entre nosotros. De hecho, no son las primeras personas que vienen a la Viana, a visitar la Viana, y se quedan a vivir aquí. Incluso hablo de gente hasta de Madrid, que vivía en Madrid, en un momento determinado conoció la Viana, se queda prendada del paisaje, pero sobre todo el paisanaje. Por tanto, yo invitaría a que vengan a conocer la Viana, que vengan a pasar un fin de semana con nosotros, un día, a comer, a disfrutar, a conocer nuestra gente. Y estoy convencido de algo, y es que una vez que vengan, seguro que repiten si no se quedan. Gracias, Adrián. Yo sé que la Viana y un concejo pleno de vida, pleno de naturaleza y sobre todo con esa gastronomía y la historia. La historia que tiene. Claro que sí. Pues gracias, Adrián, por estar en Mirades de Asturias, porque hoy para nosotros fue un placer poder estar contigo aquí en la Viana. Gracias a vosotros. ¿Tú eres de aquí, de la Viana del concejo? Sí, de aquí del condado, sí. Oye, ¿y cómo viste cambiar esto? ¿O esto no está cambiando? Bueno, algunas cosas para bien y otras para peor, porque el pueblo antes era mucho más guapo y estaba mejor que está ahora. Pero bueno. ¿Qué quitaríamos o qué pondríamos para ello? Bueno, cuidaríamos un poco más, o que nos lo cuidaran un poco más, porque la verdad que está un poco abandonado. Porque vas por ahí a pueblos más remotos, más para arriba, y da gusto verlos. Y el condado, que siempre fue un pueblo de llamar la atención, pues ahora la gente que viene decepcionase un poco, ¿eh? Oye, ¿y para la asociación qué pediríamos aquí que tenemos la oportunidad de...? Ah, sí. Pediríamos un local, porque este no es nuestro. ¿Este de quién es? Este es la rectoral, que es del cura, entonces, bueno, tenemos ahí un poquitín de ayuda de él, que nos lo deja, y bueno, nosotros ponemos también nuestro granito de arena aquí, ¿eh? Pero algo que fuera nuestro, donde poder poner unas fotos, cuando vamos de cena hacemos unas fotos, poner unas fotos, algo nuestro. Porque ¿cuántos sois, más o menos? Pues somos 140 y pico socios. Y un buen número. Un número bastante bueno para un pueblo, sí. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en hacer algo como lo que hiciste tú, que lo tenemos aquí delante o allí? Unas veces más y otras veces menos. Pero si te pones muy todos los días, pues llévate menos, pero si no, lleve mucho trabajo. Muchas horas de trabajo. Es todo a mano. Hablando del condado, sí. Cuéntame, María Jesús, ¿qué pondríamos al condado y quitaríamos para hacerlo más guapo? Bueno, pues queríamos esa casa, a ver si nos la daban para hacer lo de Pascua. O sea, para seguir precisamente con ello, sí. Porque hay algo que también es muy guapo y que, hombre, podría ser una cosa para enseñar a la gente. A la gente, sí, que se animaren a hacerlo, que es muy guapo. ¿Pero que hubo algún problema con...? No, nada, que bueno, porque haga más gente. No nos cabe ninguna duda que la historia de Asturias está diseminada por todo su territorio, una historia plagada de leyendas, tradiciones y de lucha por su libertad. Hoy, en este paraje de inolvidable belleza, percibimos todo lo que atesora nuestra tierra, de cuánto tuvieron que sufrir nuestros ancestros para hacer que esta hermosa tierra siguiera siendo indómita e independiente, donde ningún invasor consiguió conquistarla, donde solo se consigue eso a través de la palabra amiga y el aprecio de esta gran madre que siempre, siempre se llamó Asturias. Coloso baja el padre Nalón, de alegría cantan sus torrentes, y a la orilla en la Viana sientes los pájaros de vida en el rabión. Cuna de Palacio Valdés, cuna de la aldea perdida, Pola despierta sorprendida, la Viana, qué guapa y es, allí donde Peñamayor, Peñamea o Peñacorbera la ropa, allí donde crece mi flor, allí donde el Nalón viste el torreón, como si fuera su sombrero de copa.